Estimados estudiantes, reciban un cordial saludo. Vamos a revisar los mecanismos de regulación y control estatal en materia de planificación participativa. Concretamente, en el caso ecuatoriano, el sistema de planificación y finanzas públicas está definido por el Código Orgánico de la materia, que determina justamente dos grandes sistemas nacionales, el de planificación participativa y el sistema de las finanzas públicas. Vamos a iniciar con el sistema de planificación sobre los temas constitucionales y legales de la planificación del Estado, lo que es el plan de desarrollo y los objetivos de desarrollo sostenible dentro de la Agenda 2030, que está planteada justamente como apoyo a cero hambre, cero desnutrición hasta el año 2030 por varios países suscribientes. La Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 225, determina justamente qué comprende el sector público. Y básicamente estaría integrado por los organismos y dependencias de las funciones de ejecutiva, legislativa, judicial, electoral y de transparencia y control social. Cabe aclarar que para el Ecuador son 5 funciones del Estado y lo normal están estructuradas como 3, ejecutivo, legislativo y judicial. Sin embargo, aquí son 5, hago la aclaración por que tenemos también compañeros estudiantes internacionales. Está integrado también por las entidades que integran el régimen autónomo descentralizado, que vendrían a ser los municipios, los consejos provinciales y las juntas parroquiales. Está integrada también por los organismos y entidades creados por la Constitución o la ley para el ejercicio de la potestad estatal, la prestación de servicios públicos o para desarrollar actividades económicas asumidas por el Estado. Tenemos en el caso ecuatoriano, por ejemplo, el servicio de rentas internas, es encargado de la parte tributaria, el servicio de contratación pública, que están definidos, y también las empresas públicas, tanto estatales como las empresas públicas de los gobiernos autónomos descentralizados. Y también estaría integrado este sector público por las personas jurídicas creadas por acto normativo de los gobiernos autónomos descentralizados para la prestación de servicios públicos. En el Ecuador, los servicios básicos como luz, alcantarillado, agua potable están dados generalmente por empresas públicas que son las encargadas de esa prestación y cuya característica es, como lo vamos a ver más adelante, que no tienen presupuestos estatales, sino que son autosostenibles. Por otro lado, es importante analizar cuál es la distribución de los recursos entre los gobiernos autónomos descentralizados conforme a la normativa legal. Aquí podemos nosotros observar también que en el Ecuador los gobiernos autónomos reciben un presupuesto del Estado que se le denomina preasignación. Y esa preasignación, para darse, implica un cálculo matemático, una fórmula polinómica que debe considerar los siguientes aspectos. Uno, el tamaño y la densidad poblacional, expresado en función del número de habitantes y el número de kilómetros cuadrados que tiene la provincia o el gobierno autónomo descentralizado como tal, o sea, un municipio, una junta parroquial. Por otro lado, las necesidades básicas insatisfechas, las NBIs, que ya lo revisamos con ustedes, jerarquizadas y consideradas en relación con la población residente en el territorio de cada uno de los gobiernos autónomos descentralizados, es decir, estas medidas de bienestar o el avance de las medidas de bienestar estructurados para estos fines. Y además, ya a nivel interno, a nivel de gobernabilidad, los logros en los niveles de vida internos de los gobiernos, el esfuerzo fiscal o administrativo para tener ahorros, para establecer, por ejemplo, tasas, contribuciones de mejora que les permitan justamente, e impuestos, perdón, que les permitan tener una autonomía mayor desde el punto de vista económico, así como las metas del Plan Nacional de Desarrollo y del Plan de Desarrollo de los gobiernos autónomos descentralizados de cada uno, en lo que tiene que ver con la alineación a los objetivos nacionales de desarrollo y también a la propia planificación territorial que haya sido estructurada por cada uno de los gobiernos autónomos descentralizados. Bajo estas consideraciones, el primer elemento de planificación nacional viene a ser el Plan Nacional de Desarrollo,
que es justamente el instrumento al que se van a sujetar todas las políticas, programas y proyectos públicos, la programación y la ejecución del presupuesto del Estado, la inversión y la asignación de recursos públicos y la coordinación de competencias exclusivas entre el Estado central y los gobiernos autónomos descentralizados. Su observancia es de carácter obligatorio para el sector público e indicativa para los demás sectores. Es decir, que el sector privado, el tercer sector también, de las ONGs, podrían alinearse dentro de este aspecto. Y aquí el comentario interesante es que si es que es una planificación nacional, debería ser obligatorio o obligatoria para todos. Nuestra Constitución también prevé justamente qué es el presupuesto general del Estado como instrumento para la gestión del Estado o para dotar de recursos al Estado. Y podemos bajo esa lógica indicar que este instrumento nos sirve para la determinación y gestión de los ingresos y egresos del Estado, con excepción de aquellos pertenecientes a la seguridad social, la banca pública, las empresas públicas y los gobiernos autónomos descentralizados. En otras palabras, el presupuesto del Estado en el Ecuador no contiene todos los gastos que corresponden a las entidades públicas, sino que excluye lo que es la banca pública, la seguridad social como tal y todos los presupuestos de los GATS, lo cual implica que no podemos tener una planificación completa respecto a estas actividades, ya que no son presupuestos consolidados o consolidables. Esto conlleva la necesidad de establecer instrumentos e instancias de coordinación que nos permitan generar sostenibilidad de las finanzas públicas, un manejo eficiente del ahorro público y la preservación del patrimonio nacional y del bien público como fin último de la administración presupuestaria. En cuanto a los recursos públicos o el financiamiento de los recursos públicos, cualquier rubro orientado a la planificación o a la ejecución de actividades del Estado debe tener objetivos, metas y un plazo predeterminado para ser evaluado en el marco de lo que establece el Plan Nacional de Desarrollo. Las instituciones y entidades que reciban o transfieran bienes o recursos públicos se someterán a las normas que las regulan y a los principios y procedimientos de transparencia, rendición de cuentas y control público. En este caso, todo depósito, todo valor que sea entregado por terceros o que sea entregado por el propio Estado se convierte en recurso público y está sujeto a la normativa del Ecuador en ese sentido. Para articular los sistemas, en este caso de planificación y finanzas públicas, básicamente tenemos estas dos grandes áreas. La planificación es la encargada de establecer la directriz política, ¿sí? O las políticas públicas sobre la planificación, la forma de planificación y la aplicación de la misma. A su vez, existe una entidad que se denomina Secretaría de Planificación y Desarrollo para el caso ecuatoriano, que ejerce la rectoría sobre la planificación nacional y la inversión pública. Y entendemos también como inversión pública, en este caso, la construcción, viabilidad, aprobación, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas. Por el otro lado, por el sistema de las finanzas públicas, esta vendría a ser la aplicación instrumental, el registro, por decirlo de alguna manera, la contabilidad de la planificación. Existe en este caso el Ministerio de Finanzas que ejerce la rectoría en la gestión de las finanzas públicas a través de diferentes mecanismos como la aplicación del ciclo presupuestario, la administración de ingresos y gastos, un sistema único de cuentas nacionales y la contabilidad gubernamental, que como ven son, ya se ha dicho, son instrumentales y tienen una aplicación específica. Para el caso ecuatoriano, estamos regidos por un plan de desarrollo que es cuatrianual. En este momento estamos como Estado en un proceso de transición, ya que cada autoridad que ha sido elegida, y en el caso ecuatoriano apenas se ha posesionado en el mes de mayo el nuevo presidente de la República, este tiene 90 días para presentar ante la Asamblea el Plan Nacional de Desarrollo que corresponde a su periodo de gestión.
No obstante, a modo de ejemplificación, podemos indicar que el Plan de Desarrollo 2017-2021 del anterior presidente estableció tres ejes principales para su desenvolvimiento. Uno, de derechos para todos durante toda la vida. El segundo, de economía al servicio de la sociedad. Y el tercero, denominado Más Sociedad y Más Estado. Cada eje, a su vez, tenía tres objetivos relacionados con garantizar una vida digna, afirmar la interculturalidad y plurinacionalidad, garantizar los derechos de la naturaleza, que consta en la Constitución ecuatoriana, consolidar la sostenibilidad del sistema económico, impulsar una productividad y competitividad para un crecimiento económico sostenible, desarrollar capacidades productivas y del entorno, incentivar una sociedad participativa, promover la transparencia y corresponsabilidad en una nueva ética social y garantizar la soberanía y la paz tanto en nuestro país, en la región y en el mundo. A su vez, como ya lo hemos dicho, cada objetivo tendría sus propias metas y a estas debe estar alineada toda la planificación nacional. Adicionalmente, el Ecuador es suscribiente o suscriptor de los Objetivos de Desarrollo Sostenible que fueron propuestos a nivel mundial como para adoptarlos por los Estados miembros, en este caso de Naciones Unidas, como un llamado para poner fin a la pobreza, proteger al planeta y garantizar el goce de paz y prosperidad para el año 2030, como una especie de actualización de los objetivos del milenio que se realizaron hasta el año 2000. Son 17 objetivos de desarrollo sostenible que han sido determinados como importantes para conseguir una sostenibilidad a nivel ambiental, económica y social. Por ello es importante que nosotros cumplamos o que estemos alineados como planificación nacional a todos estos objetivos que, si bien son muy ambiciosos, nos van a ayudar a generar un mejor país y una mejor sociedad. Aquí podemos ver los objetivos de desarrollo sostenible relacionados con pobreza, hambre, bienestar, educación, igualdad de género, agua y saneamiento, energías sostenibles, trabajo y crecimiento económico, industrias e infraestructuras renovables, reducción de desigualdad e inequidad, crear comunidades y ciudades sostenibles, producción y consumo responsables, acción climática o por el clima, vida submarina adecuada, vida de ecosistemas terrestres, paz, justicia, instituciones sólidas y alianzas para configurar y lograr dichos objetivos. Aquí podemos ver nosotros de qué manera cada uno de los ejes del plan de desarrollo, como les he explicado, del presidente anterior, estaría alineado justamente a cada uno de los objetivos de desarrollo sostenible que ustedes pueden visualizar aquí a modo de ejemplo. Lo propio con los objetivos 4, 5 y 6 y con los objetivos 7, 8 y 9. Todos agendados a una agenda o a una planificación de desarrollo. Y una última consideración dentro de esta primera parte radica en que en el Ecuador no solamente hace falta planificar, sino que en el propio sistema de orientación del gasto público tenemos una clasificación, llamémosle contable financiera, para poder consolidar aquellos principios o enfoques de igualdad. Yo siempre les he dicho a mis alumnos que no puede haber igualdad si es que yo no asigno recursos como Estado para que las políticas públicas se cumplan. En este caso, el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas establece que en ejercicio de la planificación y la política pública se establecerán espacios de coordinación para incorporar enfoques de género, étnico-culturales, generacionales y de discapacidades, así como de movilidad, y la definición de acciones públicas que deben incorporarse a dichos enfoques para conseguir la reducción de esas brechas socioeconómicas y la garantía de derechos. Entonces, en las finanzas públicas y en los registros públicos debemos separar o tener un ítem presupuestario adicional para establecer qué gastos estamos haciendo como sociedad en temas de género, de discapacidades, de interculturalidad, de movilidad humana, generacionales, ¿sí? Que tienen que ver con niñez y adolescencia, juventud y adultos mayores. De ese modo, nuestros presupuestos pueden consolidarse
o a su vez pueden disgregarse para determinar cuál es la participación del Estado en cada uno de estos enfoques de igualdad. Les agradezco mucho por su atención.